Hola a todos, bienvenidos a Zone Study, donde resolvemos ejercicios de física y matemática para ingenierías. Veamos de qué trata el problema de hoy. Una pluma uniforme de 1200 Newton está sostenida mediante un cable como se muestra en la figura. La pluma está articulada en la parte baja y un objeto de 2000 Newton cuelga de su parte superior. Encuentre A. La tensión en el cable. B. Las componentes de la fuerza de reacción que ejerce el suelo sobre la pluma. Bien, ya tenemos aquí el esquema del ejercicio planteado. Una viga homogénea articulada de esta forma está atada a una cuerda y sostiene un cuerpo de peso igual a 2000 newton. El largo de la viga es exactamente igual a L. Desde el pivote, desde la articulación hasta donde está la cuerda, hay 3/4 de la longitud. Forma un ángulo de 25 grados con respecto a esta línea horizontal. Y acá forma un ángulo de 65 grados la viga. Pero nos damos cuenta que por alternos internos, este ángulo que se forma aquí es idéntico a este ángulo que se forma acá. Es decir, acá habría también un ángulo de 65 grados. Por lo que 65 grados más 25 grados indican que el ángulo que se forma es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Bien, ahora para encontrar la tensión, la primera pregunta que nos hacen, debemos utilizar el concepto de torque, ya que esto es un cuerpo rígido y como está en equilibrio, entonces vamos a aplicar la condición de equilibrio rotacional, sumatoria de torques igual a 0. La idea es determinar la sumatoria de los torques con respecto al punto A de todas las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo rígido, en este caso la viga. Con respecto al punto A, porque ya verán que es el punto que más nos conviene, donde más se anulan torques, por lo tanto no van a aparecer más variables, más incógnitas. Bien, entonces dibujemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre la viga. Empezamos por ejemplo con la fuerza que está experimentando la viga debido a que este cuerpo cuelga de ella. Sería entonces un peso hacia abajo de exactamente 2000 newton. Como la viga es uniforme, el peso de la viga se puede simular como si estuviera concentrado en el punto medio, en su centro de masa, (1200 newton). Una tensión exactamente por acá podríamos colocarlo. Y además de eso, una reacción en este punto. ¿Cómo podemos dibujar la reacción? De la siguiente forma. Si esta articulación no existiera, desapareciera por un momento, entonces la viga realizará un movimiento hacia abajo y hacia la izquierda, es decir, en este movimiento. Esto indica que la articulación evita que la viga realice un movimiento hacia abajo y además de eso hacia la izquierda. Esto lo evita haciendo una fuerza de reacción hacia la derecha, Rx, y hacia arriba, Ry. Y así evita el movimiento hacia abajo y hacia la izquierda. Ahora, como la reacción en X y la reacción en Y están aplicadas exactamente sobre el punto de rotación, sobre el eje de rotación, entonces no van a realizar un torque. Las únicas fuerzas que podrían realizar torque sería el peso de la viga, el peso del objeto que está sosteniendo y la tensión. Entonces podríamos hacer una tabla para evitar errores. Una tabla donde podamos escribir la fuerza que va a realizar torque
el brazo de palanca para cada una de esas fuerzas, la orientación de nuestro torque, y por último computamos todos estos resultados y escribimos el torque como tal. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que pueden realizar torque? Sería entonces los 2000 newton, los 1200 newton y la tensión. Ahora revisemos cuáles son los brazos para cada una de esas fuerzas. Para determinar el brazo de palanca de cada una de las fuerzas, lo primero que tenemos que hacer es dibujar la línea de acción de cada una de las fuerzas. ¿Cómo la dibujamos? Simplemente extrapolamos cada uno de esos vectores del peso, en este caso. Extrapolamos este vector, esta sería la línea de acción de esta fuerza, esta sería la línea de acción de esta fuerza y esta sería la línea de acción de la tensión. ¿Cómo encontramos el brazo? Partimos desde el eje de rotación hasta encontrarnos, hasta cruzarnos con la línea de acción de cada una de las fuerzas de forma perpendicular. Es decir, el brazo de esta fuerza de 2000 newton sería entonces una distancia que va desde el punto de rotación hasta chocarnos con la línea de acción de forma perpendicular. O sea que sería B1. Sería entonces, ¿cómo hallamos B1? B1 lo podemos hallar de forma fácil. Miren que aquí se forma un triángulo. Esta distancia podemos llamarla una hipotenusa de distancia L. Este sería nuestro brazo de palanca, B1. Y recuerden que este ángulo que se va a formar aquí, este ángulo que se forma acá es 65 grados. Por lo tanto, B1 sería entonces el cateto adyacente a ese ángulo, L, coseno de 65 grados. El brazo de palanca para la fuerza de 2000 newton sería L, coseno de 65 grados. El brazo de palanca para la fuerza de 1200 newton se halla de forma idéntica al brazo de palanca B1 de la fuerza de 2000 newton. Miren que el brazo de palanca en este caso sería la distancia que va desde el punto de rotación hasta encontrarnos con la línea de acción de esa fuerza de forma perpendicular, es decir, B2. Nuevamente se forma un triángulo. En este caso, la hipotenusa sería hasta dónde está ubicado, el peso de la barra, exactamente en la mitad de su longitud. L medios. Este sería nuestro brazo de palanca, B2, un ángulo de 65 grados. Por lo tanto, B2 sería exactamente L medios, coseno de 65 grados. L medios, coseno de 65 grados. Y por último, el brazo de palanca para la tensión. Entonces, trazamos la línea de acción de la tensión. Partimos desde el punto de rotación a encontrarnos con la línea de acción de forma perpendicular, y la única forma es esto debido a que el ángulo que se forma aquí es un ángulo recto. Es decir, desde aquí hasta acá nos vamos de forma perpendicular. El brazo de palanca sería B3 y esta distancia B3 ya nos las da el ejercicio, que es 3/4 de L. 3/4 de L. Ese sería el brazo de palanca de T. Bien, ahora revisemos la dirección de la rotación que produce cada una de estas fuerzas. Pero antes de eso, escojamos nuestra orientación de tal forma que si se produce una rotación en dirección contraria a las manecillas del reloj, vamos a asociarle una dirección positiva al torque. Y si se produce una rotación en el mismo sentido de las manecillas del reloj, vamos a tomar el torque como negativo. Entonces, teniendo en cuenta que el pivote está en este punto, podemos darnos cuenta que tanto la fuerza de 1200 newton como la de 2000 newton van a producir una rotación en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, le vamos a asociar una dirección
negativa. Mientras que la tensión va a producir una rotación en este sentido, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por tanto, la orientación va a ser positiva. Ahora, teniendo en cuenta la definición de torque igual a RF seno de teta, o lo que es equivalente fuerza por brazo, entonces podemos determinar cada uno de ellos. El torque para esta fuerza tendría que ser menos 2000, obviando unidades, L coseno de 65 grados, menos 1200 L medios coseno de 65 grados y 3/4 positivo de T por L. Esos serían los torques. Y por último, entonces hacemos sumatoria de torques con respecto al punto A. En este caso sería entonces 3/4 de T por L menos 2000 L coseno de 65 grados menos 1200 entre 2, 600 L coseno de 65 grados. Y eso, por la condición de equilibrio rotacional, debe ser idéntico a 0. Ahora despejamos de aquí, de esta expresión, el término que contiene la tensión, el cual es la duda. Entonces, 3/4 de T por L son exactamente igual a 2000, pasa para el otro lado como positivo, L coseno de 65 grados, y este señor también pasa para el otro lado positivo, 600 L coseno de 65 grados. Bien, ahora de aquí nos damos cuenta de lo siguiente: 2000 L coseno de 65 más 600 L coseno de 65 da 2600 L coseno de 65 grados. Tenemos a ambos lados la expresión L, la longitud de la cuerda, de la barra. Por tanto, entonces obtenemos que la tensión es igual a, pasamos el 4 a multiplicar, quedaría 4 por 2600 coseno de 65 grados sobre 3. Operando todos estos cálculos en la calculadora, encontramos que el resultado es 1465.1 newton. La tensión que experimenta la cuerda cuando está sujetando la viga es de 1465.1 newton. Ahora el inciso B nos pide determinar la reacción que le hace el pivote a la barra en este punto, en el punto A. Esa reacción, esa fuerza de reacción la estamos llamando en nuestro esquema Rx y Ry. Para determinar esa fuerza de reacción, lo que debemos hacer es sumatoria de fuerzas, teniendo en cuenta nuestro sistema de referencia. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas sobre nuestro sistema mecánico, sumatoria de fuerzas en la dirección X, vamos a obtener lo siguiente. Como la barra está en equilibrio, no se está trasladando, entonces sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0. Esta es la condición de equilibrio traslacional. Vemos entonces que las fuerzas en la dirección X sería primero Rx, que apunta hacia la derecha, por tanto va acompañada con el signo positivo, y una componente de la tensión apunta hacia la izquierda, no es más que el cateto adyacente a este ángulo en cuanto a magnitud, por tanto sería menos su dirección, T coseno de 25 grados igual a 0.
De aquí podemos despejar de forma inmediata la reacción en la dirección X, obteniendo t coseno de 25 grados, donde t es igual a 1465.1 newton coseno de 25 grados. Y obtenemos que la reacción en X es 1327.8 newton. La reacción que le hace el pivote a la barra es exactamente igual a 1327.8 newton en dirección X. Ahora, haciendo lo mismo en la dirección Y, sumatoria de fuerzas en la dirección Y, tenemos lo siguiente. En Y, las fuerzas en Y serían RY, que apunta hacia arriba, por tanto es positivo. La tensión, una componente de la tensión apunta también hacia arriba, por tanto también es positivo. Y miren que es el cateto opuesto al ángulo de 25 grados. Entonces sería más T seno de 25 grados. Y nos damos cuenta que tanto 1200 como 2000 apuntan hacia abajo, menos 1200 newton menos 2000 newton, y por la condición de equilibrio traslacional igual a 0. De aquí podemos despejar de inmediato RY y nos quedaría de la siguiente forma. Estos dos términos que están negativos pasan para el otro lado a sumar, entonces quedaría 1200 newton más 2000 newton, y este término que está positivo se está sumando, pasa a restar, menos T, donde T es 1465.1 newton seno de 25 grados. Si operamos y sacamos estos cálculos, obtenemos que RY es 2580.8 newton. La reacción que le hace el pivote a la barra en la dirección Y es de 2580.8 newton. Bien, estas serían entonces las respuestas del inciso A y el inciso B, donde la tensión realizada por la cuerda sobre la viga es de 1465.1 newton y las reacciones realizadas en este punto sobre la viga serían 1327.8 newton en la dirección X, la reacción en X, y 2580.8 newton en la dirección Y.